Buenas tardes, noche, donde me estén escuchando. Hoy les voy a hablar, de una saga de videojuegos que me marcó mi parte de mi niñez y mi juventud. Ya aún al día de hoy, pues me marca, aunque que ya casi no le perdí el hilo. Bueno, el videojuego que les voy a hablar fue creado más o menos en el 94, ese mismo año en que yo nací. Y por eso es que marcó y aún me sigue marcando mi vida. Su historia es algo, una locura. Es como si usted mezclara un drama asiático con una telenovela mexicana y a la vez un melodrama turco. Eh, Empezamos. Primero vamos a empezar desde la época más, ¿cómo se le dice? Más medieval de ese videojuego hasta la última saga. Bueno, empezamos con la época eh, en que los dioses eran protectores y cuidadores de la naturaleza, y entre esos se encontraba Orochi. Este dios era tan cuidador de la naturaleza que se iba a los extremos hasta que estuvo un buen tiempo apoyando a la humanidad mientras pasaban de ser unos cavernícolas allá a empezar a montar civilizaciones. Pero cuando vio que los humanos empezaron a destruir y eso, entonces desataron la cólera de este dios y empezó una guerra entre el dios ecológico extremista contra la humanidad. Entonces, hubieron tres planes que se unieron para detener a este dios. Sí, lo detuvieron, pero con una grave consecuencia. Y es que uno de los tres planes, como querían tener más poder como siempre, típicos humanos, eh, queremos tener poder y todo eso, entonces hicieron pacto con ese dios. Y no solo cambiaron su apellido, sino que también empezó una guerra contra otro clan. Y así por generaciones se iban peleando esos dos clanes. Uno por el odio hacia el otro. Pero dejemos en pausa esta parte porque ahora damos un paso como los mismos abanicos de Mai Shiranui para al año 94. Aquí llega un señor que parece una mezcla entre un traqueto narco mexicano y un mafioso gángster de los años 20 y hacia atrás. Aquí aparece Rugal Bernstein, el que es típico odiado en toda la saga. Me acuerdo el año 99 cuando en los arcades llegaban y ponían letreros que aquel que usara Rugal se merecía el castigo eterno, y eso era pagar el turno siguiente al que iba a jugar. O salían con frases que YouTube no permite decirlas. Bueno, este señor tenía tanto poder y tanta vaina que el único pasatiempo que tenía era eh, pelear contra ciertos peleadores y volverlos estatua. Vaya rarísimo fetiche la que tenía este man. Bueno, el man enviaba invitaciones a lo loco
una postal, como una empresa postal llevando mercancías por todo el mundo. Él lo hizo con la única condición de seguir coleccionando estatuas a lo bestia. Entonces, reunió varios luchadores de todo el mundo. Y si ustedes creen que solo con uno, no, la invitación era para tres, o sea, porque no le bastaba con uno, sino con tres. Los equipos eran tan variados que hasta los que lo jugaban o los que intentaban conectar la historia decían, pero ¿qué container me están diciendo? Inclusive había un equipo de México que los luchadores ni eran mexicanos, por así decirlo. Simplemente que llegaron y metieron a lo bestia. eh, eh, los, pa- cogieron los participantes, lo metieron a una licuadora y dijeron, estos son representantes de tal lugar. Así hicieron, o así es como yo creo que hicieron. Bueno, el torneo era muy variado. Ahí sí no bastaba el género si era hombre o mujer. Nada de eso contaba. Hasta que llegó el equipo final conformado por Kyo Kusanagi, sí, uno de los tres clanes que impidieron que este dios ecologista extremista siguiera arrasando con la humanidad. Él y sus amigos llegaron a la final y Talarán derrotaron al traficante. Y si ustedes creen que el traficante se iba a quedar con los brazos cruzados, no, señor. Al año siguiente volvió a hacer lo mismo. Y si ustedes creen que ganó teniendo sobrecargándose con el poder de Orochi, tampoco, no les sirvió ni tener poder divino. Bueno, siguió ese torneo hasta llegar al del 97 más o menos. Aquí ya dejamos, eh, perdone, en el 97 aparece nuevamente ese dios vengador, pero, pero como aún no podía tener un cuerpo físico, entonces sus ocho guerreros celestiales eh, empezaron a debilitar clan por clan. Primero empezaron con el clan Kusanagi y le robaron su tesoro. Después lo hicieron con el clan Yagami y también robaron su tesoro. Y así hasta que en un punto ellos mismos, por la codicia de revivir a su dios, sí, lo revivieron. Pero si ustedes creen que escogieron un cuerpo musculoso o algo así, nah, cogieron el cuerpo más adolescente y puberto que pudieron escoger. Y a la final, este dios fue vencido por los tres clanes nuevamente. O sea, entender este enrollo es como intentar entender por qué Lee siempre se escapaba o se perdía. Bueno, ahora avancemos como la Psycho Balls de Athena a Sarmilla al año 99 más o menos, cuando a Kyo lo secuestra una organización y empieza a hacer clones de él como chocolates en una fábrica. Mientras que Iori vuelve otra vez a su retoño y se vuelve más melodramático y más dark, si se puede decir. Aquí esa organización quería crear varios clones
supuestamente, entre comillas, para, para tener un ejército de élite. Spoiler, a la final fallaron porque cada uno de los clones eh, empezaron a tener razón de su existencia y entonces les arruinaron los planes. Esa organización duró desde el 99 más o menos, 98, 99, hasta el 2002, 2003, cuando CNK ya estaba entrando en crisis y entonces lo cogió otra empresa. Y aquí, si ustedes no entendieron la historia desde el dios Orochi, pasando por Rugal y después por Ness, créanme que lo que sigue no lo va a entender ni en 2, ni en 10, ni en 3 años, o inclusive hasta que muera. ¿Por qué? Porque aquí ya seguimos con otra recombolesca historia de este videojuego. Aquí ya entran seres de otras dimensiones que lo que querían no es tanto luchar y dar puños y patadas, sino mantener su dimensión. Aquí aparece Strinson, un personaje, ¿cómo le digo? Eh, Casi como un plebeyo, pero un poquito delicado. El man, sí, intenta conseguir todas las cosas de los tres clanes y también organiza torneos a lo bestia como pan caliente. Pero al ver que fue mandado por su ancestro, entonces pasa de ser villano a ser héroe y él mismo se sacrifica. Bueno, al menos se redimió este señor o este muchacho, como lo quieran llamar. Después de ahí pasamos a- allá los últimos videojuegos. O sea, damos un severo salto por el tiempo cósmico de esta saga y nos vamos más o menos al Kino Fighters 14, que aquí el villano es un ente malvadoso que es conjunto de todos los villanos de todas las sagas. Este villano intenta hacer lo que Orochi, Rugal y Ash no pudieron hacer, que fue destruir a todo el mundo y el cosmos si se le puede dar la mano. Pero lo que él no sabía es que con tener mucho poder, tanto de un ecologista extremista, de un traficante que parecía tanto narco mexicano como un mafioso, y tener también el poder vengativo bueno, del que se remitió, eso lo llevó a tener una crisis existencial y a explotar. Bueno, y el 15, ¿qué puedo decir del 15? Todavía no lo he jugado, así que no puedo seguir desarrollando la historia. Ay, como les digo, entender la saga de este videojuego es solo para los que tienen mentes o abiertas o, o, o locas como yo. Bueno, ya como mi opinión final, esa saga no solo marcó parte de mi niñez y mi juventud, sino porque nació en el año en que yo nací y, y pues siempre ha sido una vara para mí, tanto en desarrollo
y narrativa como en su música, especialmente temas como es Aka, Psycho Soldier, eh, mm, con más Tears, entre muchos otros temas. Mm, y esto para los que creen que los videojuegos solo es disparos y golpes y no, créame, un videojuego puede tener mejor desarrollo que que una película de Hollywood o ser una mezcla entre varias telenovelas de diferentes lados del mundo. Muchísimas gracias por escucharme y perdóneme sin- si tuve algunos lazos en el contexto de historia de este juego. Gracias. Y ready, Posh.